El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos. Palabra del Señor. El Evangelio nos manifiesta un efecto principal de la caridad, que es la misericordia, o sea, tener compasión del corazón mísero o de la miseria de los demás, que es miseria de muchas maneras, pero principalmente es miseria espiritual, miseria de faltar la fe, de la caridad y de todos los bienes espirituales. Y así como Cristo tuvo compasión, misericordia de nosotros hasta la pasión, desde la encarnación hasta la pasión, así también nosotros tenemos que tenerla con los demás. Y el modelo de esta misericordia está al principio del pasaje evangélico, en la figura de Pedro, a quien Cristo le perdonó los pecados, porque en el Evangelio mismo se dice que lo negó. Y después en los Hechos de los Apóstoles también hay una conducta reprochable de Pedro, que simulaba. Y sin embargo, Cristo lo perdonó. El mismo Pedro es el que pregunta: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le responde que siempre hay que perdonar, porque perdonar es olvidar las ofensas y ser movido por la caridad, y ese perdón de las ofensas y obra de la caridad produce un efecto en los demás. Es como un instrumento del amor de Dios que cambia el corazón de los demás. Por eso el precepto de la caridad, que es principal, porque no es otra cosa que la continuación del amor de Dios, que consiste en su propia bondad que se difunde. Y por eso nosotros estamos llamados a participar y difundir esa bondad. Toda nuestra vida transcurre, por decir así, dentro de la bondad de Dios, como hemos dicho desde el principio de estas meditaciones. En el retiro hemos comenzado con las bienaventuranzas, que son la comunicación de la felicidad, de la perfección, de la bondad de Dios. Y hemos visto cómo todo lo que existe está hecho para manifestar la bondad de Dios, y estas bienaventuranzas son como la comunicación más importante dentro de la creación de esa bondad de Dios, que se recibe por gracia y no por merecimiento humano. Por eso dice San Pablo en la carta a los Romanos que ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor.
Este es el hecho fundamental de la vida cristiana. El Señor es el Padre del cual se origina el Verbo, Cristo, y nosotros a través de Cristo, que nos envía el Espíritu Santo, pertenecemos al Padre. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Perteneciendo al Padre, pertenecemos a Cristo, que surge del Padre y es Señor de los vivos y de los muertos. O sea, toda la realidad está en las manos de Cristo. Y nuestra vida espiritual es un incorporarnos a Cristo, es un camino para pertenecer a Él, es una recepción creciente de la gracia, es una incorporación cada vez más intensa a su vida y es una operación que surge de esa vida, una operación contemplativa y una operación apostólica que imita la de la vida de Cristo y que sigue la de la vida de Cristo y que es un instrumento. Todo lo demás es como una preparación para esto. Este proceso está producido y finalizado a la Eucaristía en este mundo, porque aquí está presente Cristo que actúa y nos une con Él, preparando así la vida eterna, que consiste en la alabanza del Padre unidos a Cristo y participando de su vida en la felicidad de Dios. Pidámosle al Señor entonces que lo que hemos reflexionado en estos días lleve mucho fruto por la gracia de Dios.